Gloria a Dios. El Señor está con nosotros. La gracia de Dios siempre acompañándonos con su bendición, con su amor. El Señor es generoso en amor para con nosotros. Gloria a Dios. Pongamos este tiempo en las manos del Señor y compartamos la siguiente parte de lo que compartimos esta mañana en el tiempo de reunión. Padre, gracias. Gracias, Señor Jesús. Seguimos bendiciendo este país, seguimos bendiciendo esta nación, seguimos bendiciendo las naciones de la tierra, Señor, porque tú, Señor, nos sorprendes con tu amor. Glorifícate, Señor, en medio de este tiempo. Otra vez, glorifícate, Señor Jesús. Glorifica tu nombre. Glorifícate en medio de la tierra, Señor Jesús. Te bendecimos, Señor, oh Dios. Tú eres exaltado y serás aún más exaltado y glorificado, Señor, oh Dios, porque tú mereces la gloria, Señor. Gracias. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de reunirnos y de bendecir tu nombre, Señor Jesús, constantemente, Padre Santo. Eso es lo que queremos, Señor. Exaltarte a ti cada vez que nos reunimos a través de este medio que tú nos has facilitado, Señor. Permítenos compartir algo más de tu palabra e ir, Señor, oh Dios, a descansar esta noche con la meditación de las Escrituras en nuestro corazón, sabiendo que ahí estás hablando a nosotros, Señor. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, bienvenidos. Buenas noches a todos. Un saludo muy grande de parte de nosotros. Y pues vamos a seguir compartiendo pues lo que estábamos compartiendo en la tarde sobre la metamorfosis. La metamorfosis. De la mariposa. Y vamos a estar compartiendo, terminando el tema. Ajá. Entonces, sí, las dos pastor, últimas etapas. Vamos entonces adelante con el tema. Bueno, vimos creo a las 3:30 la transmisión anterior, las dos etapas tal vez más difíciles, ¿no? Diría yo de algún modo, porque pues es el comienzo de uno como creyente. También hablamos del comienzo pues de la iglesia, el comienzo de una iglesia cristiana, de una congregación, que estamos viéndolo en esos tres aspectos. Luego vimos la siguiente parte, que es la de la oruga, en donde hay tanta exigencia. Hablábamos de la exigencia, ¿no? Del creyente cuando es muy exigente, de cuando empezó la historia de la iglesia y empezaron a haber todas estas disputas canales, ¿no? Entre los mismos reformadores, cuando Dios también, cuando estaba allí Pablo. Y también vimos pues cómo si una iglesia se mantiene en esta niñez espiritual, pues no va a poder surgir, ¿cierto? Porque va a haber mucha demanda de parte de los miembros y el liderazgo se va a agotar, tratando de atender tanta necesidad. Eso fue prácticamente lo que vimos en las dos primeras etapas. Y las dos últimas me parecen más emocionantes, ¿no? Y entramos a ver la de el capullo o la crisálida, ¿no? La etapa de la crisálida, que es donde suceden tantas cosas misteriosas, poderosas, que el Señor hace tan tremendas de transformación. Entonces, como poníamos primero como un vistazo a lo que pasa en la naturaleza, creyendo siempre que las situaciones naturales están hablándonos de situaciones espirituales, de principios, ¿no? Entonces veíamos aquí, la oruga se transforma en un capullo, ¿cierto? Veíamos eso, que de pronto para alguna persona no tendría sentido ese pegotico ahí pegado al árbol, ¿cierto? Sí, esa oruguita ahí en ese no, ese capullo. El capullo. Sí, okay. El capullo empieza a formarse ahí como una pelotica, por decirlo así, que no tiene mayor sentido. Como si fuera cabulla, ¿no? Que forma sí, algunas unas son como un cabullita, otras parecen como semillas de un árbol, ¿no? Por ejemplo, como la del pino, algo así, cositas así, que parece que no tienen sentido, ¿no? Y los sistemas internos de la oruga empiezan a reorganizarse, o sea, empiezan a tener otra posición. Todas las estructuras de la oruga, al convertirse en crisálida, cambian completamente por dentro, ¿no? Y poco a poco va transicionando de lo que es la oruga a la mariposa,
¿no? Entonces veíamos rápidamente cómo se cumple en nosotros como creyentes. Entonces empezamos a ver como un proceso en donde Dios como que nos mete en un silencio, ¿no? Como que nos mete en una situación de trato, Soledad, de soledad, de silencio. de silencio, incomprensión, ¿sí? Uno a veces no comprende qué es lo que está pasando, como que hay una incertidumbre, ¿no? Y es un tiempo, aunque es incómodo, bastante incómodo, también es excitante, ¿no? Es como ¿qué va a pasar, no? Señor, ¿qué se está proponiendo hacer conmigo, no? Y les decía esta mañana que posiblemente algunos como creyentes estén pasando en este preciso momento en esa situación de crisálida. De pronto su casa en este momento es una crisálida de Dios Yo en donde creo Dios está que haciendo estamos algo. en ese proceso, ¿no? De pronto, Muchas personas muchos. en este tiempo que Dios nos confinó en una casa, eh, es como esa crisálida donde qué va a pasar con nosotros, qué va a hacer, porque algo Ajá, está por suceder, pastor. así es. Algo está por pasar. Ujú. Entonces a veces no nos creemos listos para lo que Dios está por hacer. Y les decía esta mañana, estás más listo de lo que crees, ¿no? Amén, Estás más listo para desarrollar lo que Dios ha amén. llamado que desarrolles de lo que tú creías. Entonces a veces uno se descalifica mucho. Entonces allí a veces no, ni siquiera escuchamos la voz del Señor, ¿no? En esos tiempos así de silencio, precisamente el silencio es por eso, porque como que el Señor opta por callarse un momento, ¿no? Y como mirar a ver qué vamos a hacer, ¿no? Si vamos a seguir confiando, está probando nuestra fe, Ajá. está probando si nosotros vamos a seguir confiando en Él. Entonces, decíamos, es un lugar donde no entramos a esa crisálida con alguien más, ni con la mamá, ni con la esposa, Algo muy o el personal. esposo a quien corresponda, algún hijo. No, cada uno solo, ¿no? Cada uno se está enfrentando a ese proceso solo, ¿no? Que a veces no nos entienden, ¿no? Cuando hablamos con otras personas lo que estamos pasando, como que estuviéramos hablando en chino y no nos entiende lo que estamos pasando, ¿no? Entonces, empezamos a tener un proceso en el que ya no dependemos solo de lo que estamos recibiendo en la iglesia, decíamos, sino también en intimidad con Dios, ¿no? O sea, aquí es donde prácticamente se incrementa lo que es el principio del secreto de Dios, ¿no? El lugar secreto. El lugar secreto aquí en esta etapa de la crisálida empieza a cobrar una relevancia, una importancia grandísima, ¿no? Y Dios empieza a hacer unas cosas maravillosas en el lugar secreto. ¿Tú qué experiencias has tenido en el lugar secreto? Muchísimas, muchísimas. Precisamente estamos en ese proceso ahora y es Ajá, interesante que a veces uno mismo llega a puntos donde se desconoce uno mismo y uno se da cuenta pues cuánta religiosidad pues uno ha ajá, tenido y cómo el Señor va, como va quitando esas capas de la cebolla, ¿no? ajá, Va quitándole una capita y luego la otra y uno dice, "Ah, ay, yo no pensé que yo tuviera esto, ay", y a veces uno no, y cuando uno está viviendo pues esa etapa, uno dice, pero tan tonta yo tanto tiempo y porque yo no había podido hablar eso con el Señor o porque exacto. no lo había visto pues yo de esa forma, ¿cierto? Entonces es bonito porque uno va conociendo al Señor y el Señor lo va conociendo a Amén. uno más, ¿no? Es como Exacto. uno dando más de uno para que el Señor tome el lugar, tome más de mí, ¿sí? Yo tengo menos de mí y el Señor tiene más de mí, ¿cierto? Exacto. Entonces para mí es muy hermoso cómo el Señor va haciendo como esos descubrimientos, ¿no? Como esos Así es. descubrimientos él de uno y uno de él. Entonces es como estaba leyendo sobre el ser amigo de Dios. Tú eliges ser amigo de Dios, no Dios. Dios está dispuesto, pero tú eliges. Y cuando él hablaba de los salmos, ¿no? Como los salmos hablaron un David, un Job, un Abraham, un Moisés, que le hablaron al Señor aún de sus descontentos, aún Claro, claro. de sus Abrieron su fracasos, corazón. aún de sus frustraciones, y que para Dios no es, y eso yo para mí es muy sanador, que para Dios no es ajeno
tu deseo. Amén. ¿Sí? Amén. El deseo de tu corazón, tú no lo tienes que reprimir y decir, ay no, porque yo como que tiene que ser lo que Dios diga y lo mío tiene que ahogarse. No, Eso. O reprimirse. reprimirse. No, lo más lindo es que el Señor quiere como darte los deseos de tu corazón, porque Amén. Él te ama, ¿no? Entonces, Amén. eso me pareció muy lindo. O sea, en la presencia del Señor uno aprende. Solo estoy Ush. diciendo lo que he estado viviendo en este tiempo de Precioso. cuarentena. Sí, muy lindo. Sí, Muy linda esa experiencia. Y es una experiencia que queremos que todo el mundo viva, ¿no? Pero tú tienes que tener en cuenta que en el momento que entras a esta etapa de la crisálida en el Señor, algo que Dios hace es reorganizar tus prioridades, así ¿no? es, Cambia tu así sistema de es. valores, empieza a poner todo en la prioridad correcta, ¿no? Dios empieza a ajustarte, ¿no? A organizarte, o podríamos decir reorganizarte, Ujú, ¿no? ujú. Todo lo que te parecía prioritario pasa a un segundo lugar y lo Así que de es. pronto te parecía en segundo lugar pasa a ocupar un lugar de más importancia en tu corazón. Hermoso. Y una cosa que debemos entender es que la iglesia es el lugar clave donde Dios empieza a hacer todas esas cosas, ¿no? Y como decíamos, a pesar de que cada uno lo está viviendo solo, Dios usa a las personas para que como que provoquen ese trato en mi vida, ¿no? Ese trato a través de la relación, a través del ejercicio del amor, a través del ejercicio del perdón, ¿no? Y ahí yo voy siendo humillado, tratado en mi corazón para madurar en mi carácter Amén, como hijo amén. de Dios. Y otra cosa más que sucede allí es que soy empoderado, ¿no? En la crisálida yo soy Así empoderado, es, así recibo es. más dones del Espíritu, recibo habilidades para el ministerio, habilidades para vivir mi vida para el Señor, ¿no? Entonces suceden cosas muy buenas, ¿no? En ese Muy tiempo. hermosas, sobre Eso a todo nivel del hermosas. creyente, ¿no? Estamos Sí, hablando en tres niveles, a nivel del creyente. Luego estamos viendo cómo sucedió esto en la iglesia de Cristo, en su historia, ¿no? Cómo sucedió. Entonces rápidamente veíamos allí de que la iglesia desconocía, ya cuando estamos hablando más que todo de la reforma para acá, ¿no? Desconocía el mover del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, y empezó a redescubrir esas cosas tan lindas que el Señor da. Y a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX viene ese avivamiento pentecostal que se le llamó aludiendo al Pentecostés de Hechos capítulo 2, ¿no? amén. Y se despiertan esos dones, ¿no? Entonces allí nuevamente volvemos al mismo concepto, es reorganizada la iglesia de Cristo a nivel general. Amén, amén. Empieza todo a cobrar un orden y se le empieza a dar prioridad, por ejemplo, a los milagros. Ujú. Había congregaciones o misiones enteras cristianas, protestantes lógicamente, que ya se habían cerrado completamente a los milagros y el mover de Del sanidades, el mover Espíritu Santo, sobrenatural y el mover profético, del ¿no? Espíritu Del Santo, Espíritu sí. Santo. Ujú. Se habían cerrado y esto empezó a coger otra vez fuerza, empezó otra vez la manifestación del Señor, ¿no? Y empiezan también a ser restaurados los 5 ministerios, que eso lo vimos suficientemente, ¿no? Para precisamente la preparación de la iglesia, ¿no? Y ya viendo este aspecto de la crisálida en una congregación, en una iglesia local, veíamos cómo la iglesia viene a ser un ejército, ¿no? O sea, muchas veces nos gusta ver la iglesia nada más como esa familia donde me contemplan, o esa forma romántica de ver la iglesia como la novia de Cristo, ¿cierto? Como unas ilustraciones de la iglesia que son correctas, ¿no? Y que no se deben perder para nada, ¿cierto? Pero que a veces nos quedamos solo en esas perspectivas de la iglesia, ¿no? Sí, Pero la iglesia es un ejército también, un amén. ejército que tiene que conquistar. Una novia vestida con botas de guerra. Si Sí, leemos todas las combinaciones de ajá, las ilustraciones de la iglesia, pues tiene muchas facetas, ¿no? Y la iglesia en este tiempo tiene que moverse más como un ejército, amén. ¿no? Que pueda
escuchar la voz del Señor, que es el comandante en jefe, y Él nos dirija, ¿no? Amén. En todo lo que tenemos que hacer para este tiempo. Yo creo que está cambiando completamente la mentalidad de la iglesia, ¿no? Entonces Así hablábamos es. del creyente, pero la iglesia en general también está en una crisálida en este tiempo. Amén, todos. La iglesia en el mundo, la Sí, iglesia de Cristo, ¿no? Y entender en la actualidad cómo este principio se cumple tan tremendamente, ¿no? Muchos no quieren ir a conquistar, pero es necesario conquistar. No podemos quedarnos ahí como siempre guardados. Y, no, yo aquí estoy contento, me está yendo bien, creo que con esto Dios estará contento y es suficiente. No, tenemos una responsabilidad hacia el mundo. avanzar, Tenemos que avanzar. avanzar. Sí, Exactamente. Entonces, eh, nosotros recordábamos ahí cuando el pueblo de Israel cruzó el Jordán, ¿cierto? Y entró a la tierra prometida, ¿no? ¿Y qué pasó ahí? Pues todo el mundo se acomodó, encontró casas, ¿no? Ya cuando ganaron la guerra y echaron la gente que había en esa tierra, pues quedaron las casas, quedaron los sembrados. Y ellos dijeron, no, ya aquí, ya hechos, ¿no? Venga, los quitamos y ya nos posicionamos nosotros y tranquilos. Y ahí se empezaron a acomodar, tanto que Josué tenía que ir allá a volverles a animar y a decir, no, ¿a qué vinimos? Vinimos fue a conquistar, no a fincarnos ahí y como a confiarnos de que ya esto es nuestro, pero falta todavía mucho, mucho territorio que conquistar. Y la iglesia amén. de Cristo en este momento tiene demasiado territorio para conquistar Mucho, todavía, mucho, mucho. ¿no? Y necesitamos de esos generales, necesitamos de esos grandes hombres de Dios que comanden la iglesia, los apóstoles, los profetas, vayan al frente y vayan marcando el paso de conquista para la iglesia en este tiempo, ¿no? Así es, así es. Y vemos la última etapa, ya para terminar en esta noche, ¿no? De Ujú. compartir lo que compartíamos esta mañana. La mariposa cuando ya es adulta, ¿no? Que es preciosa, ¿sí? La mariposa, como veíamos en esa ilustración, así como de lejitos, pero alcanzábamos a ver esa mariposa de colores, ¿no? Sí, ya comienza, sale esa mariposa maravillosa de colores y a volar, a emprender vuelo, a mostrar como todo lo que el Señor ha hecho, ¿no? Ajá, Entonces exacto. me parece hermoso, hermoso. Y hay una ilustración que no conté yo en la enseñanza, pero la he contado pues en otras enseñanzas, y creo que muchos de ustedes la han oído, de cómo una mariposa sale de la crisálida y hay que dejarla que haga ese esfuerzo por salir, ¿no? Ujú. Porque cuando la mariposa hace ese esfuerzo, le está irrigando sangre a las Las alas. alas y Ujú. las alas están cogiendo fuerza mientras ella trata de salir por ese huequito pequeño que tiene la crisálida. Está haciendo un esfuerzo tremendo para poder salir, pero ese esfuerzo le ayuda, ¿no? Le ayuda para que las alas tengan el vigor, tengan la fuerza y pueda precisamente extenderse, templarse y volar, ¿no? Y la ilustración era como una persona que vio a la mariposa, le pareció pobrecita la mariposa haciendo tanto esfuerzo, fue a recortar el capullo, ¿cierto? Alrededor con mucho cuidado y ¡frum! Salió la mariposita, ¿cierto? Fácilmente. Pero ¿qué pasó? Esa mariposa nunca voló. ¿Por qué nunca voló? Porque no tomó esa fuerza en sus alas que se la facilitaba era el esfuerzo de No salir de la permitió que la crisálida. vida, porque la sangre es vida, que la vida Exacto, corriera a las alas sí, para que así misma pudiera extenderse. y cogiera fuerza y volara, ¿no? Entonces, ninguno de nosotros debemos ser ayudados en el proceso que estamos viviendo, ¿no? Entonces, esto hablando del creyente, ¿no? La parte del creyente. No debemos nosotros tratar de facilitar el esfuerzo, ni facilitárselo a nadie, ¿cierto? O sea, no que no ayudemos a nadie, pero cuando está en ese proceso, cuando él mismo está haciendo el esfuerzo, cuando él mismo está ganando sus propias batallas, dejar a esa persona. Sí, porque hay cosas, hay áreas que por más pastores que seamos, nosotros no somos salvadores. Y el Exacto, Salvador ya hizo el trabajo y nosotros ahí no tenemos nada que hacer y hay circunstancias en las cuales nosotros no podemos ayudar a la gente, no exacto. podemos.
es que, mejor dicho, es como si el Señor se hubiera cerrado. Y cuando algo Exacto. pasa así, es porque Dios está haciendo la obra y Dios se va a glorificar en la vida de la persona. ¿Qué podemos hacer? Orar por esa persona para que ella resista y tenga la fuerza para salir adelante en ese Exacto. tiempo difícil. Estar con ella, amarla o con Amén. él, cobijarlo, pero de ahí para allá no podemos hacer nada. Él es el que tiene que ir más adelante con el Así Señor. es. Decía, muchas veces nosotros ni siquiera sabemos qué será lo siguiente que el Señor hará, pero Él viene a tiempo, ¿sí? Y dice que cuando precisamente hemos llegado a esa madurez espiritual, a Dios le va a ser más fácil revelarnos, ¿no? Su corazón, revelarnos lo que él quiere realmente hacer con nosotros. Y muchas veces decíamos, el enemigo es sorprendido, ¿no? El enemigo es sorprendido porque el Señor siempre le sale adelante, ¿no? El diablo piensa que va a salir por un lado y Dios hace rato que ya está por otro lado y cuando el diablo se da cuenta ya está perdido, ¿no? Amén, amén. Porque veíamos varias características de la mariposa, ¿no? Y una de esas es como la oruga tiene una clase de ojos, pero al pasar por ese proceso de la crisálida, los ojos le cambian, ¿sí? Se vuelven ojos compuestos, ojos más sofisticados. Y esa es la visión que tú adquieres al pasar tiempo con Amén, Dios, así ¿no? es. Tú tienes una visión de Dios mientras estás creciendo Mayor. en el Señor como sencilla, una visión sencilla, como podríamos decir a blanco y negro de Dios, ¿no? Pero empieza a ser de colores cuando Dios te pasa por situaciones bien difíciles, Amén. ¿sí? Cuando te pasa por crisálida. Por la crisálida es donde tú aprendes a ver a Dios y a ver la vida y a ver el mundo de un modo completamente Así diferente, es. ¿no? Pues decía una vez en una historia muy dura de un muchacho, decía que la mamá, me parece mucho que la mamá, eh, pues tenía una forma de tratar a las personas determinada, era una buena mujer y todo, ¿sí? Pero se le murió un hermanito, ¿no? Un hijo de ella y un hermanito de él, ¿no? Se le murió un hijo y cuando murió ese hijo, decía este muchacho, ya un hombre ya mayor, recordando ese episodio en la vida de ellos, decía, definitivamente después de esa situación, la mirada de mi mamá cambió, la mirada de mi mamá cambió y miraba a la gente con más compasión, acordándose de la situación tan dura que ella tuvo que pasar. Entonces, eso es lo que pasa al pasar por una crisálida, ¿no? Nuestra visión cambia, nuestra visión de las personas, nos volvemos más compasivos, Más sensibles, nos volvemos pastor. más Más sensibles. sensibles porque a veces pienso que somos muy duros y el Señor, esas situaciones cuando uno pasa, uno aprende de la situación y también es formado para Amén. uno también después trabajar con personas con casos parecidos, donde te vas a identificar Así con la es. persona. Ajá. Que es muy difícil a veces como aconsejar desde el conocimiento, Ajá. aconsejar con el corazón, donde tú dices, yo experimenté, de pronto no fue la misma situación, pero viví algo parecido y conozco, entiendo tu dolor, me identifico contigo y puedo ayudarte a levantarte pues en este tiempo. Amén. Entonces me parece muy importante en ese sentido, Sí, pastor. es importantísimo, ¿no? Pasar por esos procesos, ¿no? Y tal vez a veces a nosotros no nos gusta pasar por esos procesos, ¿no? De tener que recibir esa clase de trato de parte del Señor, pero es sumamente necesario, ¿no? Y eh, hay que entender que muchas veces decíamos en la enseñanza también, cuando nosotros llegamos a cierta estado de nuestra vida espiritual en donde Dios ya exige que nos metamos precisamente a esa crisálida y nosotros a veces nos hacemos los locos, ¿no? Decimos, no, yo voy a cuadrar las cosas mejor para evitar ese proceso. Yo no me quiero pasar por ese proceso, ¿no? Entonces hay veces hay personas que se van de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, de la congregación se pasan a otra congregación pensando que van a huir de ese proceso, ¿no? Y allá el Señor les tiene el proceso, ¿cierto? Sí, yo ¿Por qué? siempre digo eso, que
La gente en ciertas maneras vivimos como evitando los procesos. Nuestra amada pastora y apóstol Marcela nos insiste mucho en eso. Ella dice a la gente no le gustan los procesos, realmente los Ajá, procesos preferimos dar la vueltica y ahorrarnos todo ese sí, trato y dar la vuelta por el otro lado, que allá yo llego igual. No, no llega no, igual, no es lo no mismo, llega igual. Tú tienes que aprender que los procesos, aunque sean difíciles, aunque sean largos, aunque causen dolor, de todas hay que maneras, pasarlos, tú vas, al pasarlos no vas a ser el mismo. Algo exacto, va a pasar en tu corazón y yo pienso que lo que tú estás diciendo, pastor, es súper importante. No ahorrarnos los procesos, no exacto, ahorrarnos. Yo sé que son difíciles, pero exacto, realmente lo que hacen en uno son cosas impresionantes, que va a dejarle ver a uno una visión pues totalmente diferente diferente, de la situación exacto, y va a formarme, sobre todo eso, me va a exacto, formar, me va a dar un crecimiento así que es. yo no lo hubiera tenido si me toca dar la vuelta y hacer Si esto. coges atajos, Y sí, atajos, que nos enfascinan los atajos. Entonces siempre salimos con las excusas de las excusas. Pero a exacto, nosotros nos pueden dar todas las excusas, yo siempre lo he dicho, todas las excusas nos las pueden dar a nosotros, pero a Dios no. Porque es que no, cuando tú evitas los procesos y evitas la formación del Señor, vea, por donde, a donde vayas, el Señor va a abrir y va a hacer lo que tiene que hacer contigo, que es lo que exacto, nosotros queremos a veces ahorrarnos los procesos, pero los procesos donde quiera que estés, Dios va a provocar situaciones donde te va a llevar a vivir ese proceso. amén, así No es, podemos huir. exactamente. No, no podemos huir y no podemos echarle la culpa al pastor ni al Sí, liderazgo, que a veces uno cae en ese error, lo digo por experiencia propia, que uno empieza como a culpar a las autoridades de que uno tiene en ese momento, de sí, que le están provocando esa situación tan incómoda, ¿no? Y no, no son ellos. A veces nosotros debemos entender que, como estamos diciendo durante el tema, hay un tiempo en que es necesario ser muy cuidados, ser muy atendidos, pero llega un tiempo en donde ya no, yo tengo es que meterme más con el Señor y empezar a buscar mi alimento desde la presencia del Señor. Y por eso uno a veces llega a la congregación y como que escucha la palabra, como que ya no es lo mismo que antes, como que ya no lo llenas lo suficiente, como que dice, ay no, pero porque esto se habrá vuelto así, ¿cierto? Pero es porque Dios mismo lo está volviendo así para mí, no es problema de la iglesia, no es, ni tampoco es un problema mío, sino una situación nueva mía en donde Dios me está exigiendo, hey, métete más en el secreto, ven más a estar en intimidad. Y cuando una persona no entiende eso, entonces ¿qué dice? Ah, no, es que la iglesia es la que tiene el problema, entonces me voy para otra iglesia, para sí, otra es que congregación. es como el bebé, pastor. Llega a un punto donde ya no le es suficiente la leche. Exacto, No le es suficiente. El exacto. niño dice, ay, no, yo quiero probar eso. Y los niños son muy provocados, ¿no? Entonces él quiere comer de esto y quiere comer. Y eso es lo que terrible sería decirle, no, no puedes comer eso. Uy, No, sí, ya él ya comienza. Mira que cuando el niño deja de ejercitar en la mandíbula, el el maxilar. maxilar se atrofia, ¿sí? Porque él ya está en la capacidad de masticar. Entonces, igual nosotros, si nosotros seguimos solamente dependiendo de los domingos, ah, esa palabra ya como que no me llena, como, claro, porque ya, no, ya tú no estás para la leche, ¿me entendés? Ya necesitas masticar la palabra, tú mismo meditarla, Amén. como se dice, masticarla y vivirla, y eso, si no lo haces, entonces, y seguís tomando leche, entonces tu vida se va a Amén. atrofiar. Hay miembros en tu vida que se van a atrofiar, se van a dañar porque no están siendo ejercitados en la masticación de la palabra del Señor. Exacto, exacto. Entonces tú, cuando te vuelves un hombre, una mujer maduros en el Señor, tienes un discernimiento espiritual mucho mayor, ¿no? Empiezas a descubrir cosas en el espíritu que antes no veías por tu inmadurez espiritual, Amén. ¿no? Un cristiano maduro empieza a seleccionar qué libros leo, ¿no? Qué programas voy a ver en la televisión, con qué personas aún me voy a Relacionar. relacionar, Ujú, exacto. Entonces su alimentación espiritual se vuelve más exquisita, ¿no? ujú, Y, ujú. y se da cuenta, como dices tú, que la satisfacción la encuentras en la presencia del Señor, Amén, ¿no? amén.
Y también dice aquí, la unción que Dios nos ha dado no es para quedarnos con esa unción, sino para ir y regarla por todos lados. Así como las mariposas ya cuando salen del capullo se vuelven agentes polinizadores, ¿no? De las Hermoso. flores, Ajá. así somos los creyentes. Ya cuando tenemos un crecimiento, hemos pasado por esos procesos de Dios, no antes, pero después de que hemos pasado por esos procesos, nos lo vemos reproductivos. Amén. Gente que va Eso. a generar más discípulos para el Señor. Amén. No solo nuevos creyentes, discípulos del Señor. Así Eso es lo más es. hermoso Así es, de pastor. madurar en el Señor. Y en cuanto a la historia de la iglesia, ¿no? Decíamos que, que todo lo que Dios ha restaurado en la iglesia, los dones del Espíritu, los 5 ministerios, eso ha preparado la iglesia para este siglo XXI, ¿no? Ha preparado la iglesia para lo que estamos enfrentando en este momento y estamos ya A las puertas. a punto de volar con los Amén, mejores así colores de es. la gloria del Aleluya, Señor sobre aleluya. nuestras Así vidas, es. Lo ¿no? que viene es Entonces vienen grande. retos Uf, grandísimos, ay, pero estamos listos, madurando hacia lo que decíamos, un avivamiento que no es solo local, sino es un avivamiento mundial, un avivamiento que se está dando, ¿no? Y la iglesia madura, donde quiera que se encuentre, va a ser una señal profética para el mundo. así es. Lo que la iglesia haga va a marcar la parada, Así es. va a marcar la parada, ¿no? Esta es como la parte final de lo de la historia de la iglesia. ¿Y cómo se cumple esto de la mariposa en una congregación, ¿no? Vemos pues la iglesia más atractiva, ¿no? Y atractiva sobre todo para el Señor, una visitación mayor, ¿no? Cuando una iglesia aprende a madurar, a crecer en el Señor, uy, hay un mover del Espíritu Amén. maravilloso, Así es. precioso, ¿no? Y nosotros realmente lo que hemos vivido hasta ahora, no hemos siquiera experimentado ni el 30% de todo lo que el Señor quiere que nosotros experimentemos, toda la unción, todo lo que el Señor quiere que nosotros vivamos en la adoración, en la enseñanza de la palabra, ¿no? Entonces preparémonos para cosas muy grandes, ¿no? Vienen tiempos muy sobrenaturales y eso es a lo que Amén. tenemos que prepararnos, tiempos sin Recibimos. precedentes de parte del Señor. La unción de la iglesia madura va a tener la habilidad, dice aquí, de confundir al enemigo, ¿sí? A veces, como decíamos hace un momento, el Señor le sale adelante al enemigo, ¿no? Y así como la mariposa tiene esos colores para mimetizarse, para hacer ver al enemigo algo que no es realmente, ¿cierto? Asimismo el Señor nos va a esconder del enemigo, porque el enemigo quisiera acabarnos, ¿no? Como iglesia, pero no puede, ¿por qué? Porque no es la iglesia de las personas, Así sino es la es. iglesia de Cristo. Así Y es. Cristo defiende su iglesia y la guarda de los ataques del enemigo, ¿no? Entonces, el diablo realmente no sabe con qué le vamos a salir, porque lo que nos está guiando es el Señor, ¿no? Y nos lleva allá adelante de todo lo que el enemigo ha planeado hacer, ¿no? Y la visión de la iglesia madura es clara y es centrada en la revelación de la palabra de Dios. O sea, podríamos decir, es una visión profética, ¿no? Es Amén. una visión muy nítida, cada vez más nítida, cada vez más acertada de lo que Dios quiere hacer en el mundo con ella, ¿no? Entonces es una iglesia que tiene cada vez un sentido de propósito más agudo, más claro, ¿no? Y en la iglesia, pues, es una iglesia madura, le provee a los creyentes un ambiente donde ellos puedan crecer y desarrollar todo eso que el Señor les ha dado. Entonces nosotros estamos creyendo por un incremento del liderazgo, una maduración del liderazgo en la iglesia de Cristo en el mundo, una reproducción del liderazgo, más líderes surgiendo, más hombres de Dios levantándose con poder, con autoridad. Eso lo vemos en el Espíritu. Y decíamos, ya para terminar, si tú no cambias y te ajustas a esto nuevo que el Señor está haciendo, ¿sabes? El Señor te cambia, el Señor te releva por alguien que sí Te tenga quedas. esa visión y ese entendimiento del Espíritu para asumir estos retos proféticos que el Señor está proponiendo. Sí, que hay un movimiento del Espíritu, pastor. Ajá, Eso es lo que está en este momento, ahí se está moviendo, el Señor está preparando el ambiente, como ya sí, he dicho una y otra vez, hay un movimiento del Espíritu muy fuerte y muy lo fuerte. vamos a ver cómo
cómo vamos a alzar nuestras alas A y a extenderlas. extenderlas y a Amén. mostrar todo lo que el Señor en esta Oh, cuarentena gloria a hizo. Dios. Sí, Y amén. vamos a comenzar a volar en lo que Amén. el Señor nos ha dado, Así lo que el es. Señor nos ha dicho que tenemos que Aleluya. hacer. Entonces, así es de que prepárate, Amén. porque tú puedes estar allá encerrado quieto, pero el Señor no. El movimiento del Espíritu Santo Sigue. está ahí, está ahí, Amén. Como está un ahí. río. Amén, Como un río que fluye. amén, Amén. Entonces vamos a orar amén. y le agradecemos al Señor por esta palabra que nos da. Es una alegoría, ¿no? Que el Señor hace un tiempo puso en mi corazón y no la había compartido yo pues con la congregación y mucho menos con la gente que se conecta con nosotros. Pero le doy gracias al Señor el permitirme llevarles a ustedes esta palabra y espero sea lo suficientemente clara en las ideas y los conceptos y la revelación que hemos querido traer para ustedes. Si hay alguna pregunta, si hay alguna inquietud, escríbanos ahí en los comentarios y en la medida de lo posible estaremos escribiendo también nuestras respuestas. Vamos a orar, amén, y vamos a terminar en esta noche. Señor, gracias. Gracias por la Gracias, revelación Señor. de tu Gracias, palabra. Padre. Gracias por traernos luz Gracias, Señor. acerca de lo que tú estás queriendo hacer Oh, sí, con nosotros, Señor. Gracias. tu iglesia, Señor. Estamos, Bendito Señor, por eres, salir de esta Señor. crisálida. Dios, Señor. Estamos por salir de este Sí, tiempo de Señor. Amén, encierro. amén. Sí, Estamos por salir, Señor. Señor, Oh, la tal mamá, vez con un poco de temor, tal vez con un poco de expectativa. ¿Qué va a seguridad, pasar? Señor. ¿Qué va a pasar? Pero sabemos, Señor, oh Estamos en Dios, tus manos, que nos vas a dar la Estamos fuerza, en tus como le manos, das fuerza a la Así mariposa en es, las Padre. alas para que Gracias, pueda volar, Amén. planear y Aleluya, exhibir aleluya. todos sus colores. Y queremos que la iglesia en este tiempo exhiba tu gloria. La gloria con la que tú la has revestido, la gloria con la que tú la has embellecido. Declaramos a la iglesia hermosa, declaramos que esta iglesia volará contigo, Señor, pero antes de hacerlo traerá una bendición impresionante para esta generación en un avivamiento sin precedentes, Señor, como llenando el ambiente, Señor, oh Dios, de un olor fragante, de un olor grato, oh Señor, oh Dios, y la iglesia misma mostrará el cambio del tiempo para el mundo, Señor. Ella misma, Señor, oh Dios, será un indicador de que los tiempos han cambiado. La Amén. iglesia misma Así será es. un indicador y la gente volteará a mirar a la iglesia y verá, Señor, oh Dios, en ella un reloj para el mundo. Verá en ella, Señor, oh Dios, una señal profética de que algo más glorioso viene para el mundo, Señor. Te bendecimos esta noche y te agradecemos por lo que tú has hecho y por lo que tú nos has hablado en el nombre de Cristo el Señor. Amén y amén. Amén, amén. Esta palabra es muy interesante, así es de que compártela en tu WhatsApp, comienza a mandarla a tus contactos porque es una palabra muy profética, es una palabra que las iglesias la necesitan oír, que aún hijos de Dios necesitan oír, gente que no conoce al Señor necesita oír. Así es de que no te quedes con eso, compártelo, compártelo, dame un me gusta y nos estamos hablando aquí por este mismo canal. Mañana, muy a las 9 de la mañana, Amén, así es, conectados, conectados, conectadísimos. conectados con el Dios Señor les y bendiga. contigo. Nos conectamos el día de mañana. Ya hemos subido esta enseñanza de lo que fue el compartir en la mañana. Ya está subido a YouTube. Recuerden nuestro canal en YouTube, Una Iglesia Feliz, _CCF. Me dice también mi esposa que saludemos a Emilce. Bueno, aquí hay un poco de personas que hay que saludar y lástima, no tenemos aquí cómo mirar todas las personas que entran allí preciosas y que quisiéramos todo el tiempo estar saludando, pero bueno, saludamos a todos los que están ahí conectados. Ya más adelante tendremos aquí nuestros técnicos. Aquí nosotros estamos haciendo con mi esposa con las uñas todas estas transmisiones, pero Javiercito y Edwin, todos ellos nos hacen falta aquí para poder hacer las cosas mucho mejor. Mi hijo Isaac también me hace falta aquí para todo lo que él sabe hacer. Entonces, vamos a ver cuándo más adelante podemos hacer mejores transmisiones como ustedes lo merecen, pero con mucho amor hacemos esto para ustedes. Les bendecimos en esta noche y esperamos que descansen en la paz y la gracia del Señor. Bendiciones.